Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por estar acompañándonos o acompañándome en este momento. El título de mi trabajo de grado es Evolución y funcionamiento de la inteligencia artificial, aproximación al aprendizaje automático en las artes, exploración musical en Amper y AIVA. Como se pueden fijar, mi título tiene dos partes, entonces la primera parte corresponde a la primera frase y también da cuenta de la estructura del trabajo en donde voy a abordar el bagaje conceptual de la inteligencia artificial y en la segunda parte sus aplicaciones en las artes y en específico en dos plataformas de exploración musical que son las que ven en pantalla. Las preguntas que ven aquí surgen de mi interés por estudiar las artes, bueno, y la música en general como un fenómeno meramente interdisciplinar y también de estudiar el desarrollo de las tecnologías en las artes. Es así como este trabajo pues me permite ahondar en esto y poder cuestionarnos acerca de nuestras prácticas artísticas y cotidianas. Cada una de estas preguntas corresponde a una de las partes del trabajo, igual que el título. Me permito leer el objetivo general. Dar un panorama de la evolución histórica y funcionamiento de la inteligencia artificial y estudiar las aplicaciones del aprendizaje automático en las artes, en particular en las plataformas de exploración musical Amper y AIVA, con el fin de aportar elementos a la reflexión en torno al uso de la inteligencia artificial en música. Los objetivos específicos que me planteé tienen unas metas particulares y es que en el primero de ellos se busca ahondar sobre el concepto de inteligencia artificial y este bagaje conceptual que les mencionaba. En el segundo, las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en las artes. En el tercero, el estudio de las plataformas protagonistas de esta historia. Y el cuarto, la práctica en estas plataformas con participantes externos a mi trabajo de grado. Los documentos que utilicé para elaborar este trabajo fueron en su mayor parte videos y artículos, en menor medida libros y trabajos de grado, y en la categoría que denomino como otros están agrupadas presentaciones de otras personas, definiciones de diccionario, documentales y películas, entre cualquier otro tipo de material. Iré pasando algunos de los referentes, obviamente aclarando que en mi bibliografía estarán disponibles si ustedes los quieren consultar y destacaré algunos de ellos. Por ejemplo, en este caso vemos el curso de la Universidad Galileo de Guatemala y de la IBM, que fueron cursos que tomé parcialmente para ahondar en el bagaje conceptual de la inteligencia artificial. En esta parte de los videos de los ejemplos, destacaría el de la IBM en el que una máquina vence a un humano en un juego de trivia de cultura general llamada Jeopardy! Todos los artículos sobre las reflexiones filosóficas me parecen bastante pertinentes y por donde quieran iniciar está bien para ver cualquiera de estas perspectivas acerca de la inteligencia artificial. Y respecto a los artículos sobre las artes, también son todos muy importantes, pues se abordan de manera concreta en el texto y además se ejemplifican a partir de videos y audios sobre inteligencia artificial en las artes. Como actividades para mi trabajo, realicé las que están en pantalla y debo aclarar que todas se realizaron de manera digital y virtual por la época en la que estamos viviendo. De esta manera, mi trabajo tiene un enfoque cualitativo porque en su mayor parte se dedicó a la búsqueda de referentes, a la conceptualización, al establecimiento de relaciones y simplemente tiene un tinte cuantitativo en análisis de datos que se presentan en el apéndice. Adicionalmente, tiene un carácter exploratorio porque es el primero que trabaja las plataformas protagonistas y la inteligencia artificial de una manera conceptual. Sin embargo, es el segundo que trabaja la inteligencia artificial en el proyecto curricular. Quiero detenerme un poco más en esta parte y es que dentro de mis investigaciones encontré la palabra algoritmo, que me parece un concepto sumamente importante y ya les explicaré por qué. Leo la definición. Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Veamos el video para aclararla un poco mejor. Complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? El paso a paso. Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo.
Teniendo esto en mente, lo que intenté fue que a partir de este concepto estructurara mi trabajo de grado. Pensemos que el input o la información de entrada que le doy al lector serían todas las reflexiones conceptuales acerca de la inteligencia artificial respecto a lo histórico y filosófico. Una serie de pasos o procesos a seguir serían los fundamentos de la inteligencia artificial y las aplicaciones prácticas del aprendizaje automático en las artes serían realmente el output o esa información de salida. Como herramientas utilicé dos, el diseño de una actividad denominada juego compositivo que explicaré más adelante y la entrevista con Eddie Jonathan García Borbón, un egresado de la Facultad de Artes ASAP y del énfasis de composición y arreglos. Él no solamente trabaja con música, sino también con juegos y tiene un amplio campo laboral en la inteligencia artificial. Entonces, gracias a esta entrevista, pude ver también sus perspectivas de uso en la vida cotidiana y adicionalmente conseguir un montón de referentes y ejemplos de aplicaciones en las artes. Mi texto en el PDF está presentado en varias capas. Primero, un texto plano, que sería la redacción de los contenidos, pero también un texto que tiene un hipervínculo interno. ¿Qué quiere decir? Que el lector se va a encontrar con algunas palabras en otro color y entre paréntesis, sobre las que puede hacer clic, como vemos en el video, y saltar así a diferentes partes del texto. Esto para que pueda elegir qué quiere leer o incluso para interrelacionar distintos contenidos dentro del texto que no son contiguos. También encontramos un texto con hipervínculo externo, que funciona de la misma manera, haciendo clic, pero esta vez sobre palabras o frases que están subrayadas y están en azul y que llevan al lector a algún material audiovisual o escrito fuera del PDF. Tenemos otra capa que son las imágenes ilustrativas que no nos llevan a ninguna parte fuera del documento, pero apoyan lo que se está diciendo en el texto. Solamente hay una imagen dentro del texto que al hacer clic sobre ella nos lleva a otra parte, que en este caso es al apéndice. Y finalmente, las imágenes con hipervínculo externo. Entonces funcionan de la misma manera. Toda imagen que el lector vea con un botón de play en verde puede ser susceptible de hacer clic y llevarlo a otro material de cualquier tipo fuera del PDF, como vemos aquí. El primer contenido del cuerpo de mi trabajo de grado es Historia de la Inteligencia Artificial, en la que me propuse tratar de definir esta disciplina como un campo de estudio que es interdisciplinar, es decir, que está alimentado por otros campos de estudio. Por ejemplo, las ciencias cognitivas, las ciencias computacionales e incluso la filosofía, como veremos más adelante. El fin último de la inteligencia artificial es emular los modelos de comportamiento e inteligencia humanos. En ese sentido, se plantea tres tipos. El primero, inteligencia artificial débil, que es aquella en la que se programan las máquinas para emular alguna actividad en particular y nada más, solamente hacerla y no obtener una retroalimentación o un proceso posterior. En cambio, hay una inteligencia artificial fuerte en la que se pueden abordar varias actividades y obtener un proceso de retroalimentación para aprender de ella y continuar. Pero incluso hay una inteligencia artificial que es la general y que a veces puede resultar compleja o utópica, pero es en lo que se está trabajando actualmente y es en aquella en la que se busca que la máquina esté programada para poder abarcar la mayor cantidad de actividades humanas posibles e incluso poder moverse en un entorno real y humano o incluso simulado para poder desarrollarse con naturalidad. Los orígenes de la inteligencia artificial no solo se remontan a la computación, sino que por el contrario vienen desde principios del siglo XX o antes, con las discusiones científico-filosóficas acerca del funcionamiento del cerebro y de la mente. Entonces aquí es importante decir que en mi trabajo solamente abordé desde 1940 hasta la actualidad. Una de estas primeras discusiones que me parece importante destacar es el planteamiento del test de Turing, planteado por el matemático Turing, británico él, en el que escribió en su texto Computing Machinery and Intelligence un test en el que proponía que un robot o una máquina podía imitar alguna actividad humana y que en el caso de confundir al juez en un 30% o más de las veces se consideraba que esta máquina era inteligente. A partir de este concepto de inteligencia se desarrollaron muchos ejemplos de ahí en adelante y en este video vemos el de Garry Kasparov, el mejor ajedrecista de la segunda parte del siglo XX, jugando con una máquina llamada Deep Blue. El señor que está aquí al frente es uno de los programadores y él lo que hace es reproducir las jugadas que le dice la máquina. Vemos cómo el gran ajedrecista pierde e incluso más adelante se retira de la partida. Ellos ya venían jugando varias partidas y el desempate fue este y él ya vio que estaba todo perdido.
Otros ejemplos más actuales serían, por ejemplo, este del 2015, el anterior era de 1997. Aquí hay el desarrollo de una robot que se llama Sofía y que es considerada una ciudadana árabe, incluso. La vamos a ver aquí jugando con un humano a piedra, papel o tijera. Okay, let's get this game going. Show me your hand to start. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. En cambio, aquí encontramos un ejemplo del 2020 en el que los científicos progresivamente habían realizado algunos concursos para el plegamiento de proteínas. ¿A qué se refiere esto? Todas las proteínas tienen unas estructuras mínimas dentro de ellas que se llaman aminoácidos y estas se constituyen en unas secuencias de aminoácidos y estas hacen también la característica propia de cada proteína. Con un programa llamado AlphaFold 2 desarrollado a finales del 2020, los científicos lograron que estas secuencias, que se presentan a manera de letras, se convirtieran en una imagen en 2D y posteriormente en una imagen en 3D. Eso lo que hacía era visualizar las proteínas en 3D. No solo sirve para comprenderlas, sino para poder ahondar en enfermedades que surgen a partir de las mutaciones en las formas y plegamiento de las proteínas. El segundo contenido serían los principios filosóficos, en el que me propuse abordar los 4 ítems que aparecen en pantalla. Por el lado de la inteligencia, se habló de nuevo del test de Turing, pero además se propusieron algunos contraargumentos que tienen diferentes tipos, pero todos de carácter filosófico, en un orden teológico, matemático, ético, emocional y de distintos tipos que podrán consultar en el trabajo de grado. Por otro lado, estaría la parte del pensamiento y de si una máquina realmente puede pensar y cuáles serían esas diferencias entre concebir el pensamiento solo como algo de la razón y otras como algo que tiene que ver totalmente con lo corpóreo. Esta postura es sumamente apoyada por el desarrollo de las ciencias cognitivas porque lo que hace esto es pensar de una manera más holística la inteligencia artificial. Entonces, no solamente concebirla como el funcionamiento de un computador, sino como que también hay algún tipo de experiencia viva. Por otro lado, estaría el abordaje de la conciencia de los estados mentales, en el que estoy poniendo aquí un extracto de uno de los videos explicativos de mi trabajo. No es elaborado por mí, pero sirve un montón para el trabajo. Y en la conciencia se pregunta realmente los científicos por si las máquinas son realmente conscientes de lo que están haciendo o si solamente están procesando símbolos. En esta parte ustedes se van a encontrar con algunos experimentos mentales o casos hipotéticos que plantean los especialistas. El de este video corresponde a uno que se llama La habitación china o Chinese Room de John Searle, en el que se plantea que pensemos en que hay una máquina en una habitación y afuera hay personas que quieren comunicarse con lo que sea que esté dentro de la habitación. Le mandan mensajes en chino y la máquina, sin saber chino, procesa los símbolos y devuelve respuestas. De esto que podemos pensar, ¿será que la máquina realmente comprende el chino o solamente está procesando los símbolos? Y por último, estaríamos hablando de las características del comportamiento humano que pueden o no imitarse en las máquinas. Abordé algunas como la bondad, la maldad e incluso la creatividad, que tanto tiene que ver con las artes. Otro contenido sería las representaciones del conocimiento, que es como para mí un algoritmo pequeñito dentro de la estructura de mi trabajo. ¿A qué me refiero? Pienso que la inteligencia artificial tiene que ver primero con conocer el entorno y representarlo, posteriormente con identificar los problemas y resolverlos, y luego con aprender de ellos y aplicar lo que sea necesario. Entonces, esta primera parte del algoritmo como representación requiere unos procesos de almacenamiento, análisis y resolución de las situaciones, y aparte necesita describir, descartar, comprender y manipular los datos que se encuentren en el entorno que cualquiera tenga. Hay 2 formas de representación del conocimiento: una declarativo, que representa todas las situaciones que sean estáticas, que no cambien mucho en el tiempo, y otra las procedurales, que son las situaciones, representa las situaciones más dinámicas. Vemos en este video un ejemplo de representación que se llama grafo, que tiene algunos puntos, pueden ser polígonos diferentes u otros datos conectados por flechas que determinan sus relaciones entre sí. Pero pensemos, por ejemplo, qué pasa si recorremos un grafo con información. En este caso, estaríamos estableciendo relaciones entre cada uno de las características o de los animales que vemos en esta imagen. Es importante aclarar que las representaciones que abordé en mi trabajo solamente van de carácter gráfico, no son de un carácter de programación, pues porque yo no soy experta en ese tema y mi propósito era acercarme conceptualmente.
El siguiente contenido serían los problemas, en donde los programadores buscan definir cuál es el problema a solucionar y pensar en que un problema siempre es una necesidad de transformar el estado inicial a un estado final al que se quiere llegar. Es aquí donde aplica justamente el concepto de algoritmo y por eso encontramos tres tipos. Un esquema de producción o generate and test, que como su nombre lo dice, pretende generar toda la cantidad de estados posibles para identificar cuál es la mejor salida a ese problema. Otro que es el de reducción, que busca reducir problemas demasiado grandes como exponenciales en algunos subproblemas. Pensemos en juegos como el ajedrez, en el que tenemos múltiples posibilidades de mover una ficha, no solo por los cuadritos, sino por las normas que tiene el ajedrez. En otro caso tendríamos la reducción débil, que es muy similar a la anterior reducción, también hace subproblemas, pero además de eso, cada vez que tiene un subproblema realizado, lo descarta si no le sirve. Entonces, digamos que es una mejora al anterior tipo de algoritmo. En este video, lo que vamos a ver son diferentes algoritmos actuando. Como vieron, el primero pasó súper rápido, el segundo es un poquito más largo. En esta gráfica estamos viendo cómo el algoritmo quiere llegar del punto verde al punto rojo por el mejor camino posible o por el más corto posible. Aquí hay un tercer ejemplo de algoritmo. Y más adelante, ahora los vamos a ver a todos actuando para ver sus diferentes velocidades. Estos algoritmos son denominados también algoritmos de búsqueda y se utilizan en aplicaciones como Waze o Google Maps. Son más cotidianos de lo que pensamos. Ahora hay algo muy importante. Después de todo ese recorrido llegamos por fin al aprendizaje de las máquinas. Pensemos una cosa, hay tres tipos de aprendizaje automático. Uno, el supervisado, dos, el no supervisado y el reforzado. Todos comparten que tienen un input, como sabemos es una información de entrada. Y de todos conocemos esa información de entrada porque esa está determinada por el programador. Todos comparten un output, claro que sí, pero ahí está la diferencia. En el supervisado, el aprendizaje se sabe qué es el output, es decir, el programador pone a la máquina unas metas y ya sabe a qué metas quiere llegar. Es para probar la eficiencia de la máquina. Pero en el de supervisado, no sabemos realmente a qué se va a llegar. Estamos esperando que a partir del input la máquina pueda actuar de diversas maneras. Y en el reforzado, además de que no sabemos qué va a salir, pensamos en una máquina que sea de alguna manera más autónoma y que pueda relacionarse en entornos más grandes, con diferentes máquinas o simulados o incluso con humanos. En los ejemplos de aprendizaje, de estos tipos de aprendizaje en las artes, tengo varias categorías. Una sería la de las artes plásticas y visuales. Hay una aplicación llamada DALL-E en la que se crean figuras, como están viendo ustedes ahí, u objetos que no existen, solamente a partir de parámetros como la forma, el objeto y el color. Otra como esta, que es ArtBreeder, para crear retratos, paisajes, videos, animaciones que tampoco existen. Son todas parte de modificar los géneros o genes o características específicas de cada una de las imágenes. Esta que se llama NeRFW, para generar imágenes 3D de lugares turísticos en el mundo. E instalaciones inmersivas como estas del artista Refik Anadol de Turquía, que logran procesar imágenes y crear con ellas estas ilusiones visuales. Tenemos una segunda categoría que sería la de las artes escénicas y danzarias. Aquí vemos un ejemplo de un musical que a partir de inteligencia artificial incluye a la población sorda y crea una lengua de señas y unos subtítulos de apoyo en tiempo real a medida que se va actuando. Por parte de lo danzario vemos dos corrientes, una que es la de este video, en la que la inteligencia artificial actúa directamente en las obras con los bailarines, y otra corriente que sería en la que la inteligencia artificial genera coreografías a partir de los movimientos de los bailarines y posteriormente ellos pueden bailar esas nuevas coreografías generadas. Por parte de las artes musicales tenemos diversos ejemplos. El primero, que puede ser, que es de la emulación de corales de Bach a partir de inteligencia artificial. Ahora una interacción entre la bandola y la máquina. E incluso inteligencias artificiales que le dan órdenes a los intérpretes. Turn head to the left. Stroke down. Enter. Loop
repeat. Hay muchos más ejemplos y para ello desarrollé un repositorio que puede ser de interés para todos. Se llama Gabinete de Curiosidades y en él incluí también otras dos categorías que serían las de los juegos y las de las películas y documentales acerca de la inteligencia artificial. Como ven en el video, pueden recorrerlo, es otra presentación de Genially pública y ustedes van a encontrar que en las categorías aparecen unos círculos y unos recuadros abajo. Si ustedes se sitúan sobre el recuadro, van a ver la información de la aplicación. Y si hacen clic sobre el círculo, van a abrir diferentes materiales. Entonces pueden ser videos, audios, artículos o incluso plataformas para explorar libremente. Otra cosa importante es que si ven ese círculo pequeñito que había ahí que dice nuevo, que es como una estrella, es que son aplicaciones nuevas que he encontrado, que es importante decir acá que no están organizadas de manera cronológica, sino a medida que yo las fui encontrando con esa misma curiosidad con la que se hizo el gabinete. Entonces, cada vez que ustedes entren, puede que encuentren algo nuevo. A este gabinete pueden acceder escaneando este código QR que aparece en pantalla. También se encuentra este código en mi trabajo de grado. Ahora llegamos a las plataformas protagonistas. Entonces tenemos una primera que es Ampere y que fue creada por el compositor Drew Silverstein de Estados Unidos. Él lo que quería era crear una plataforma en la que los usuarios pudieran realizar productos audiovisuales de gran calidad que no perdieran lo que se quería expresar como usuarios o como compositores y que además ahorraran tiempo y dinero en realizarlos. Esta plataforma, ¿cómo funciona? Tiene una serie de categorías, entonces el usuario decide género, subgénero, formato y asociaciones subjetivas que quiere para musicalizar su video. Es así como podemos decir que Ampere funciona mediante aprendizaje automático no supervisado, pues tenemos una información de entrada, que son las categorías, y no sabemos qué información de salida tendremos porque es infinita, de acuerdo a las decisiones de cada usuario. Hay un ejemplo de caso que es el de Taryn Southern, una antropóloga estadounidense que no tiene idea de nada de teoría musical, pero ella ha logrado surgir en la música comercial a partir de Ampere, de Magenta, una aplicación desarrollada por Google, y de Watson, que no es para música, pero funciona también, desarrollada por IBM. Con estas tres aplicaciones, ella ha logrado hacer composiciones sin tener conocimiento musical. En esta plataforma también realicé una experiencia exploratoria propia en la que generé un video en una de las plataformas que les mostré de las artes, que es Artbreeder, una animación de una historia, pues traté de llevar una historia inexistente, también las imágenes inexistentes, y realicé dos versiones de esta musicalización, de esta imagen, que podrán encontrar en el trabajo de grado. La siguiente plataforma, que es Aiva, surge a partir de la idea de los hermanos Pierre y Vincent Barrault, científicos computacionales franceses, que lo que hacen es una plataforma en la que los usuarios puedan poner su sello personal. Entonces quieren que se generen audios con las características que cada uno quiera y también funcionan a partir de parámetros específicos. Aquí quería que se viera la interfaz, pero pues al no cargar el video seguiré explicándoles cómo es. Ustedes eligen la tonalidad, bueno, ya cargó. Eligen la tonalidad, los formatos, todo lo que quieran, pero la diferencia con Ampere es que acá hay parámetros que pueden quedar en automático. Es decir, que ustedes pueden dejarlo y Aiva simplemente lo decide ella sola. Aiva es también considerada una compositora digital, entonces el mejor estudio de caso de Aiva es ella misma. Si ustedes tienen la curiosidad, pueden ir a YouTube, buscar Aiva así tal cual y encontrarán listas de reproducción de sus composiciones que saca casi diariamente o semanalmente. Además, también realicé una experiencia exploratoria propia aquí, entonces generé una composición mediante los parámetros que ofrece la plataforma y además generé una con la generación por influencias, así se llama, que es una nueva opción en la plataforma en la que subí una composición propia para flauta dulce y obtuve a cambio una composición similar. Con estas plataformas diseñé una experiencia que era de la que les estaba mencionando antes, denominada juego compositivo. Entonces, esta experiencia la podrán encontrar en mi trabajo en la sección del apéndice. ¿Por qué? Porque al ser una experiencia tan extensa, se
creé un documento que por sí mismo tuviera un sentido propio y que al ser tan extenso no merecía estar dentro del cuerpo del trabajo de grado. Entonces, en el cuerpo, al final del segundo capítulo, ustedes encontrarán la metodología descrita y luego podrán saltar al apéndice para encontrar sus resultados. Para esta actividad seleccioné 11 participantes, donde 5 de ellos son estudiantes del énfasis de composición y arreglos, 3 son del énfasis de interpretación y 3 son personas externas a la música y a la facultad, es decir, que tienen otras profesiones, pero que tienen una gran afinidad por la música. Para esta actividad desarrollé primero un video explicativo que le envié a los participantes, como ven acá en este video, para explicarles qué era lo que tenían que hacer ellos. También desarrollé una serie de encuestas y una guía de escenas en la que definí cuáles serían las escenas posibles en un cortometraje animado denominado Alike. Aquí se ve el recorrido por el apéndice donde encontrarán los resultados. Que es muy importante decir que los participantes estudiaron eso como input o como información de entrada y después durante su proceso creativo en cualquiera de las plataformas que hubieran elegido, ellos iban diligenciando la encuesta que daba cuenta de sus decisiones tomadas. Entonces, como esta es una animación la que iban a musicalizar, podían tomar decisiones acerca de recuerdos que ellos tuvieran sí, de asociaciones subjetivas, de sentimientos predominantes e incluso de alguna forma que ellos pudieran establecer a partir de la división por escenas realizada. Posteriormente realicé una evaluación colectiva en la que envié un formulario personalizado a cada uno de los participantes y en este ellos evaluaban las diferencias y similitudes entre su trabajo y el del compañero y adicionalmente la efectividad del trabajo del compañero en cuanto a la expresión de lo que él había decidido. Vamos a ver ahora un mismo fragmento de la animación, pero musicalizado diferente por cada uno de los participantes.
De esta experiencia quedan muchas reflexiones, pero sobre todo algunas que quisiera destacar y es la utilidad que los estudiantes y bueno, que los participantes en general le vieron a las plataformas y adicionalmente cómo a partir de las musicalizaciones que ellos realizaron se expresan las decisiones que tomaron en su proceso creativo y también mucho del bagaje que ellos tienen, como la selección de instrumentos similares a los que estudian o la selección del violín, por ejemplo, para identificar esa escena. Bueno, muchas cosas que verán en los resultados del juego compositivo. Para finalizar, determiné que las conclusiones estarían por 6 vertientes. La primera de ellas sería acerca del bagaje conceptual de la inteligencia artificial, en la que veo una noción de lo humano muy marcada hacia una jerarquización de que lo humano es lo mejor. Claro que esto lo entendemos porque la inteligencia artificial tiene como fin último ir hacia lo humano y emularlo. Pero ¿qué pasaría si la inteligencia artificial pudiera determinar que hay otros tipos de inteligencia y que los viera como igual de importantes o como casos de estudio? Entonces me parece que eso hace falta dentro de ese estudio. También creo que con este trabajo pude ver el efecto IA, que significa que nosotros vemos la inteligencia artificial como algo muy externo a nosotros, que casi no compartimos con ello, pero que realmente está en cosas muy cotidianas. Entonces el efecto es que ya de tan cotidiano que está, a veces lo ignoramos. Por otro lado, dentro de este bagaje pude concebir el término de algoritmo, que como ustedes vieron me ayudó a estructurar mi trabajo y de esta manera pude proponer una postura o una perspectiva propia de cómo entiendo la inteligencia artificial, obviamente aclarando que no es la única que existe. Del aprendizaje automático en las artes, podría decir que ayuda a la comprensión de una práctica artística interdisciplinar, como lo suponía de pronto desde el principio, pero que también tiene que ver con algunos pensamientos subyacentes que hay en nosotros los artistas. Por ejemplo, hay uno que es de la ficción, en el que se tiende a pensar que la inteligencia artificial lo que va a hacer es reemplazarnos, como que nos va a dominar a todos. Entonces, quizás a partir de ese pensamiento se pueden crear algunos ciertos miedos. O el uso de la inteligencia artificial podría decirnos que hay muchas cosas que las máquinas podrían llegar a ser mejor que nosotros y que de alguna manera nos cuestionan nuestras prácticas, nuestros conceptos de creadores y concepto de obra. Por el lado del juego compositivo hay muchas cosas que decir, pero quisiera resaltar algunas, y es que se llama juego compositivo porque en principio mi trabajo no tenía las plataformas como de exploración musical, sino de composición musical. ¿Qué pasó? Que durante este proceso me di cuenta que no lo son tanto para ese lado, sino que más bien lo son para una democratización de la exploración y de la creación musical, pero no son referentes solamente al ámbito de la música, sino que incluso sirven más en otras profesiones, que fue lo que se demostró con los participantes de las otras profesiones, sobre todo Gabriel David, que pertenecía a la fotografía y que para él lo audiovisual fue muy importante, y Esperanza, que ella lo vio con un uso pedagógico potencial muy fuerte. Por el otro lado, este juego compositivo podría continuarse, si bien se puede hacer con otras poblaciones, creo que algo que le faltó fue de pronto un conversatorio más amplio, porque la evaluación colectiva fue muy particular, pero no se pudo evaluar de una manera general a todos los participantes. Respecto a mis transformaciones personales, considero que esto fue un reto metodológico gigante, pues por el tema de la virtualidad, que requirió muchísimo más trabajo en elaboración de materiales audiovisuales, pero que por otro lado eso me pareció muy bueno porque son materiales que se quedan para siempre, materiales que van a permanecer y que a veces en la presencialidad uno no piensa tanto en esos registros creativos. Por otro lado, fue un reto investigativo porque no vi ningún contenido de inteligencia artificial en mi carrera, exceptuando dos experiencias que tuve, que fue la asistencia a un panel sobre el concepto de obra musical, en la que el maestro Daniel Leguizamón expuso algunos casos sobre algunos de los ejemplos musicales que tengo en el gabinete, y otra que fue en el seminario Johann Sebastian Bach a cargo del maestro Francisco Castillo, donde veíamos el concepto de la figura de Bach desde distintas perspectivas y donde afortunadamente mi perspectiva fue la de la inteligencia artificial. Por otro lado, pienso que este trabajo me puede ampliar en mi perspectiva frente a la educación posgradual, pues ahora no pienso solamente como en que para mí existe una maestría en mi énfasis, por ejemplo, en composición, que también sería una opción, sino pienso en otras opciones, por ejemplo, la cognición, la pedagogía, algunas cosas que pueden ser con tecnologías musicales o incluso algún tipo de musicología que no tenga que ver con una reflexión histórica ni etnográfica, sino con una reflexión histórica, quién sabe. Por otro lado, pienso que
todavía estoy en una continua transformación y continuo proceso de aprendizaje, porque como bien hablábamos con Eddie en la entrevista, él me decía, Valentina, hay muchas cosas que ya nuestra curva de aprendizaje no logra abarcar. Y si lo dice él, que es un experto en inteligencia artificial, yo pienso todo lo que me falta por aprender. Entonces considero que esta fue una primera aproximación, pero que todavía hacen falta muchas cosas, sobre todo en la parte del funcionamiento de la inteligencia artificial. Respecto a la perspectiva compositiva, no, al gabinete de curiosidades, quiero decir que me gustó la idea de plantear el gabinete como algo en constante construcción, para que no sea tan estático como el trabajo de grado, que si bien va a quedar en el RIUT, no se va a modificar, pero cada vez que una persona consulte el gabinete, eso sí va a estar dinámico. Y por otro lado, algunas de los ejemplos que están allí pueden servir para aplicaciones en asignaturas particulares. Por ejemplo, en la enseñanza, en un preparatorio de composición y arreglo, si se quiere, para abordar algunos conceptos cercanos para que las personas puedan entrar a la composición, o incluso en usos dentro de la formación auditiva. Hay algunas aplicaciones que pueden diferenciar videos de audios o que pueden separar pistas, y esto tendría unos usos inmensos en la transcripción y en el desarrollo auditivo. Por otro lado, quise plantear una perspectiva compositiva, pero aclarando también que este trabajo en principio no quería referirse a la composición, o bueno, cuando se cambió de perspectiva frente a la exploración musical, no quería referirse a ello, pero creo que está permeado totalmente. Y es que es muy importante conocer la tecnología, o por lo menos conocer los fenómenos que se están desarrollando en torno a la tecnología, para no quedarnos atrás y poderlos adoptar dentro de nuestras perspectivas artísticas. De esta manera, considero que podríamos ampliar el contenido transversal en nuestra carrera de artes musicales, porque si bien tenemos algunos contenidos como medios complementarios, todavía nos hacen falta tiempo, hay muchas materias, nos hacen falta algunos materiales que podrían ayudarnos a salir también a la vida, a lo que está afuera, y a conocer de una mejor manera la tecnología, que es algo que está avanzando muchísimo más rápido que nosotros. Por otro lado, conocer esto o aplicar las tecnologías a nuestro proceso creativo debería ser ampliado más bien a cualquier tipo de estilo compositivo, y no referirse solamente a los estilos compositivos que tienden a relacionarse con la tecnología, sino que en realidad todos estamos inmersos en ellos. De hecho, un mismo computador es una tecnología, un instrumento es una tecnología. Entonces, conocer cómo funciona cada cosa y adoptar ahora las tecnologías digitales puede nutrir nuestra práctica. Por otro lado, hay un apoyo grande al compositor en la música en la que se quiera utilizar las tecnologías y la inteligencia artificial. Y por último, pienso que con todo este trabajo creé una mirada crítica, sea para mí, para el lector, para los que me estén escuchando, frente a la inteligencia artificial, en la que se vean sus pros, sus contras, sus limitaciones, y no se alabe esta disciplina, pero tampoco se subvalore, sino que se tenga totalmente en cuenta. Ya quiero agradecer a todos los que están aquí. Si me hace falta alguien, pues también a esas personas que han aportado a este trabajo de manera indirecta o directa. Muchas gracias.